Subtema: Caminar juntos con todos los cristianos. En el punto 48 se habla de la relación de la Iglesia Católica con otras denominaciones cristianas y abogan por el ecumenismo. Francisco, con su miopía ecuménica que no sale de su nariz, piensa que el sínodo va a unir a la Iglesia que él representa a otras creencias. Sin embargo, lo único que está creando es la división de los católicos entre Abeles y Caínes, de tal manera que la separación va a ser insostenible e inevitable, de tal forma que el tiro de la sinodalidad le está saliendo por la culata. Así vemos los resultados previos de las diócesis de Alemania, que quedan en lo inconcebible. En este numeral dice que la Eucaristía hay que compartirla porque es una realidad que genera división, y cito: las síntesis piden que se preste más atención a las realidades que generan división, como por ejemplo el tema de compartir la Eucaristía. Sin embargo, recordemos que Jesucristo en la última cena tomó pan y tomó el cáliz y dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La Eucaristía, el pan y el vino consagrados, es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que nos une a los católicos. La Eucaristía no se comparte, es darle las perlas a los puercos. Cristo lo dijo y nos lo indicó, y cito a Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis a los perros las cosas santas, ni arrojéis perlas ante los puercos, no sea que las huellen con sus pies, y volviéndose contra vosotros os despedacen. No debemos hacerlo. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, que es el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y compartirla, como proponen en el sínodo, es una ofensa a nuestro Señor, porque lo están rebajando como si fuera cualquier alimento en una reunión o fiesta. Esto sería apostatar de nuestra fe. En el punto 49 se hace referencia a las familias interconfesionales e interreligiosas, a las que hay que prestarle atención. Sin embargo, estas familias interconfesionales o interreligiosas, si realmente estuviesen interesadas en ser católicos todos sus integrantes, harían los procesos necesarios para que ese cónyuge que profesa esa otra religión recibiera los sacramentos de iniciación y así poder comulgar en gracia, e igualmente aquellos padres que sus hijos, por andar perdidos en el mundo, cayeron en otras sectas o religiones, o el desinterés por la religión católica. Los papás deben de guiarlos para que regresen al redil, y en estos casos los sacerdotes deben ser el apoyo y guía para ayudarles en el proceso de conversión a las enseñanzas auténticas de Jesucristo. Subtema: contextos culturales. En este apartado, los participantes y organizadores del sínodo hablan de que las diversas culturas amenazan la catolicidad de la Iglesia. En el punto 50 advierten sobre la amenaza constante que sufre la Iglesia al cumplir su misión de anunciar el Evangelio, en donde, entre comillas, el sectarismo, el tribalismo y el etnonacionalismo restringen la expresión de la catolicidad, sin considerar la historia de la Iglesia, en la cual ha sufrido lo indecible por cumplir su misión, y jamás se ha vendido al mundo, cediendo o retrocediendo un paso. En el punto 51 hacen un revoltijo de diferentes situaciones. Entre ellas podemos destacar la disminución de la credibilidad y confianza en la Iglesia, a causa de los abusos, de las malas acciones y decisiones de sus pastores. En este punto, el origen de esta situación es la falta de fe de los sacerdotes y el clero en general. Si a ellos no les importa o no creen o consideran que hay otras opciones de vida mejor para ellos, deberían de retirarse de sus cargos y de la Iglesia. Pero permanecen ahí por conveniencia. Fuera de ella no son nada y nadie los mantendría. Otro de los puntos que destacan es el individualismo y el consumismo, los cuales surgen en la sociedad por la falta del anuncio del Evangelio y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si toda la Iglesia realmente viviera conforme a nuestro Señor Jesucristo, el individualismo no existiría. Y respecto de la compra de bienes, es buena siempre y cuando sea con conciencia y responsabilidad por parte de quien compra y vende.
El comercio bien llevado genera empleos y activa la economía de los países. También se habla sobre temas que son muy importantes y solo se mencionan con dolo para preparar las siguientes partes de este documento, así como del documento final de este sínodo, en los que se les va a dar coro a los resultados del sínodo alemán. Entre estos temas, que no deberían ser tema de un sínodo porque la misma Iglesia ha sido firme por 2000 años frente a estos, y no se deben de introducir ni aceptar en la Iglesia, son la finalización anticipada de la gestación, métodos para evitar la concepción, la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal, el divorcio y segundas nupcias, y las personas que tienen diferentes preferencias hacia otras personas. Todas estas situaciones que viven muchos autoexiliados e ideologías contrarias al magisterio de la Iglesia establecen que, y cito, no es posible formular una posición comunitaria definitiva sobre estas cuestiones. Fin de cita. Todas estas actitudes, tanto de los pastores y de los disque católicos que viven en la periferia y que a través de estos sínodos buscan conciliar y aceptar, creando su iglesia sinodal, ensanchando la iglesia a todo tipo de pecado, son un escupitajo y bofetada a Jesucristo en la cruz y a todos los mártires que siguieron el ejemplo de fidelidad a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el punto 52, recomiendan a los jóvenes que viven en lugares donde hay persecución extrema hacia la Iglesia Católica y se enfrentan a la posibilidad del martirio por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, que no se compliquen, que se pongan a caminar junto al gobierno o al grupo dominante y dobleguen su fe. Y todavía se les dice que son profetas. Cito: en estos casos, caminar junto a personas de otras creencias en lugar de retirarse tras el muro de la separación requiere el valor de la profecía. Fin de cita. Lo que haría un buen pastor, como lo hicieron muchos obispos y papas de la Iglesia Católica primitiva, fue incentivar a dar la vida antes que renegar de nuestro Señor Jesucristo, es decir, apostatar. Subtema: culturas, religiones y diálogo. En el punto 53 se analizan aquellos países en los que la Iglesia Católica es minoría y abogan por una interculturalidad, en la que la Iglesia es porosa, porque la línea de demarcación entre fuera y dentro de la Iglesia Católica y otras creencias casi no existe, y que siempre están en la casa de otros, porque la Iglesia es una iglesia en salida. Si la Iglesia Católica es porosa, es porque no se ha catequizado correctamente, y por tanto los católicos de Camboya y de la región del África del Norte siguen como ovejas sin pastor. Punto 54. Cito: un enfoque intercultural de la Iglesia que apunta al horizonte al que Jesucristo nos llama, el reino de Dios. Fin de cita. Hasta aquí suena bien, porque es la perspectiva católica, pero ellos dicen que, y cito, tenemos que poner atención a los pensamientos e ideas de la familia ampliada y de los compañeros de viaje, no católicos, políticos y no creyentes. Fin de cita. Si nos dedicamos a poner atención a los pensamientos e ideas mundanas de gente ajena a la Iglesia Católica, nos vamos a perder, y vamos a perder el horizonte y el objetivo de la vida de todo creyente, el reino de Dios, la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo no dijo: pregúntenle a todo el mundo, a sus compañeros de viaje, y vean por los pensamientos de su prójimo y déjense guiar por ellos. No. Jesucristo dijo: si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga conmigo. Propone el documento y cito: la Iglesia Universal debe seguir siendo garante de la unidad, pero las diócesis pueden inculturar la fe localmente. La descentralización es necesaria. Fin de cita. Es una aberración esta frase porque por una parte claman por unidad y por otra la descentralización, que implica desunión. Si cada diócesis va a hacer lo que se le plazca, están rompiendo con la tradición de la Iglesia Católica, con lo que nos enseñaron los 12 apóstoles. Ellos nombraron obispos y todos seguían las mismas enseñanzas, la misma fe, los mismos ritos. Nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia y un pueblo, el pueblo de Dios que se encuentra enclavado en las distintas naciones.
pero no puede perder su cultura. Quien intenta desbaratar, descentralizar, hacer sus propios ritos, su propia cultura, darle cabida a la diversidad de creencias e ideologías pecaminosas y perniciosas, es el divisor, el enemigo de Dios, el demonio, y todos los que dentro de la Iglesia sinodal acepten hacer estas modificaciones están en contra de Cristo y su Iglesia. En el punto 55, los sinodales dicen, cito, la gente expresa el deseo de promover y en algunos casos recuperar y profundizar la cultura local, de integrarla con la fe, de incorporarla a la liturgia. Fin de cita. La liturgia tiene perímetros definidos en las que no se debe de salir de ellos, pues se perdería el margen de un mismo contenido que debe prevalecer en cualquier parte de la Iglesia universal. Se menciona acerca de la riqueza de la cultura local, entre comillas, como si la Iglesia no tuviera el mayor tesoro del universo que es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Creador y Redentor. Cualquier riqueza que tenga un pueblito, religión o ideología es nada. En el punto 56, por supuesto, no podía faltar hablar de los indígenas y de su supuesta gran sabiduría y cultura. Cito, los pueblos indígenas, su espiritualidad, sabiduría y cultura tienen mucho que enseñar. Fin de cita. La verdadera sabiduría es Jesucristo, la sabiduría encarnada. Quien no tiene en su espiritualidad y cultura a Jesucristo no tiene nada, solo está en una búsqueda de Dios. El cardenal Joseph Ratzinger, en el documento Dominus Jesus del año 2000, nos dice que, y cito, la creencia en las otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a Dios que se revela. Fin de cita. Por tanto, cualquier creencia pagana o indígena carece de valor porque no tienen a Dios uno y trino. Ellos todavía están en la búsqueda de Él, por lo que el caminar, participar con ellos sin Jesucristo es perderse en el camino, es retroceder. A Francisco y los participantes en el sínodo les digo que si no hubiesen sido llevadas las enseñanzas de Jesucristo por los misioneros que él a veces ha mostrado desprecio, no tendrían el grado de cultura que los hizo ser despiertos, no solo al avance religioso, sino también al cultural, tecnológico, que el hombre ha mostrado y desarrollado a través del tiempo. Los mandamientos que él desprecia y con que su sínodo está tratando de minimizar, el hombre de ayer no habría enseñado al de hoy el respeto a una sana convivencia, en donde se vive y se convive, dando lugar a la dignidad personal, familiar, comunitaria. Tema 3.3. Comunión, participación y corresponsabilidad. Punto 57. En la síntesis que presenta este documento, menciona que se debe, entre comillas, reconocer y reafirmar la dignidad común para la renovación de la vida y los ministerios de la Iglesia. Cierro comillas. Esto porque dicen que en Argentina quieren una reestructuración del poder piramidal, que privilegia la gestión unipersonal. Son un poco torpes Francisco y todos sus secuaces que probablemente tienen un cargo eclesial que no valoran, porque si va a aceptar las ideas de estos argentinos, implicaría que ya no va a haber papa, ni obispos, ni cardenales, porque habrá una estructura horizontal en la que no habrá pastores, porque los pastores, o sea, los sacerdotes, forman parte de la estructura piramidal. En este punto también mencionan que debemos seguir a Jesucristo regresando a su estilo y forma de ejercer el poder. Jesucristo mismo fue el que estableció la estructura piramidal, que en aquel momento era pequeña, pero la Iglesia creció y en consecuencia la estructura también creció. Joseph Ratzinger nos enseña en el documento Dominus Jesus, y cito, esta es la única Iglesia de Cristo, que nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro, para que la apacentara. Juan capítulo 24, versículo 17. Confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante.
y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Cierro comillas. Y tristemente llegaron Francisco y sus secuaces a formar parte de los puestos principales de la pirámide. Y respecto del poder que ejerce Jesucristo, jamás podrán imitarlo, porque Él es Dios. Subtema: más allá del clericalismo. Para iniciar, deberían definir en qué sentido están utilizando la palabra clericalismo. La RAE nos presenta 3 definiciones distintas. La primera es influencia de los dirigentes de una religión en la política de un Estado. En esta definición, a Francisco le queda como anillo al dedo. Él es un clericalista, se mete en la política de todos los países y participa activamente en las políticas de la ONU y todos los planes que culminarán en el año 2030. La segunda es marcada afección y sumisión al clero y a sus directrices, es decir, apego y acatamiento a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A Francisco y a los sinodales les encantaría deshacerse de esta obediencia a las leyes divinas, a la tradición y leyes de la Iglesia. Y de hecho en este punto se ve la posibilidad, y lo analizaremos a continuación. Y la tercera definición es la participación excesiva del clero en los asuntos de la Iglesia, que impide el ejercicio de los derechos de otros. Para lo cual Francisco y los sinodales están trabajando para romper con las estructuras de la Iglesia y con sus rigideces, y que también analizaremos en este subtema. En el punto 58 dice, y cito: el tono de la síntesis no es anticlerical, contra los sacerdotes o el sacerdocio ministerial. Fin de cita. Y cito nuevamente: señalan la importancia de librar a la Iglesia del clericalismo, para que todos sus miembros, tanto sacerdotes como laicos, puedan cumplir con la misión común. Fin de cita. Con pesar, tengo que decirle a Francisco que él es el primer clericalista, ya que él mismo ha ido acrecentando su poder al nombrar recientemente cardenales simpatizantes de su actuar y con el itinerario del mundo, ya que se rodea de un equipo nocivo para el magisterio de la Iglesia, al que ya he hecho alusión en párrafos anteriores, que le aplaude y apoya sin miramientos al daño ministerial que origina que la estructura sobre la que se basan las enseñanzas de Jesucristo sea menospreciada. El clericalismo de Francisco, como muestra, es la imposición de su pernicioso sínodo contra viento y marea, y como viendo que no obtuvo la respuesta que esperaba, alargó 1 año más el sínodo. Creo que no era necesario, ya que su postura es como la de los niños caprichosos que juegan al voy chueco y no lo reconozco. Menciona que, entre comillas, el clericalismo se considera una forma de empobrecimiento espiritual. Como sabe perfectamente que la mayor parte de los abeles que están participando en el sínodo no tienen ni idea de las 3 definiciones de clericalismo, les toman el pelo y les hacen creer que el clericalismo es algo malo. Pero en este contexto podemos decir que el clericalismo es ser fieles a las enseñanzas de Jesucristo, a la tradición y magisterio de la Iglesia. Continúa diciendo que, y cito: esta cultura separa de la experiencia viva de Dios y daña las relaciones fraternas, produciendo rigidez, apego al poder. El clericalismo, en la tercera acepción, que es la participación excesiva del clero en la vida de la Iglesia, es necesaria porque ellos son quienes han recibido el sacramento del orden y solo ellos pueden actuar in persona Christi. No dudamos que haya malos sacerdotes, obispos, cardenales y muy altos jerarcas que actúen limitando y dañando los derechos de los fieles, como fue durante el transcurso de la reciente enfermedad que se presentó a nivel mundial, cuando se les impidió asistir a misa y recibir los sacramentos, y cuando posteriormente se reanudaron las actividades, la posibilidad de comulgar de rodillas y en la boca,
porque para ellos era más importante cumplir con el mundo que con su ministerio de apacentar al rebaño. Para ellos no era de primera necesidad la salud espiritual. En el punto 59, Francisco y los asistentes al sínodo desean que, en las estructuras diocesanas, la toma de decisiones estén inmersos los laicos y que tengan más liderazgo. Cito: laicos, religiosos y clérigos desean poner sus talentos y capacidades a disposición de la Iglesia y para ello reclaman un ejercicio de liderazgo que los haga libres. Fin de cita. ¿Libres de qué o quién? Se supone que Dios nos da libertad y nos sometemos a su voluntad libremente y nos ponemos a disposición de la Iglesia de igual forma, y siempre en ambos casos debe ser en total humildad y sumisión. Nadie los obliga, todos somos libres en la Iglesia y una vez más les decimos que si no les gusta, pueden irse a cualquier otra religión donde les consientan sus caprichos y les dejen ser líderes y les den total libertad, entre comillas. Punto 60. Este punto empieza mal. Cito: la llamada a una conversión de la cultura de la Iglesia para la salvación del mundo está vinculada, en términos concretos, a la posibilidad de establecer una nueva cultura con nuevas prácticas, estructuras y hábitos. Desglosemos. Conversión de la cultura de la Iglesia. Según la RAE, cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modo de vida y costumbres y grado de desarrollo. En este caso religioso de los católicos. Entonces, lo que se está proponiendo, y Francisco le pone un reflector al ponerlo en este documento, es que quieren cambiar los conocimientos para decidir y emitir un juicio sobre cualquier tema de religión, como por ejemplo, que es o no un pecado, las mujeres dentro del sacerdocio, los sacerdotes casados, etc. Aboga por un cambio en la cultura de la Iglesia para la salvación del mundo. Cualquier católico bien intencionado podría pensar que esto se refiere a la salvación de las almas, pero no. Ellos se refieren a la salvación de la satánica mundanidad, es decir, que prevalezca la mundanidad diseñada por los Caínes. Si la Iglesia católica se convierte a otra cultura de salvación del mundo, estarían excluyendo a Jesucristo, quien estableció las bases y la esencia de la cultura actual de la Iglesia católica. La Iglesia sinodal estará descabezada y alguien buscará ocupar su lugar, y ese será el anticristo. Si la Iglesia se convierte, como propone Francisco y sinodales, ¿a qué se convertiría? ¿En anticristiana? ¿O se refiere a salvar árboles y ballenas? Que como ya lo dijimos anteriormente, esa no es su misión. Y continúa el párrafo con que quiere establecer una nueva cultura, nuevas prácticas, estructuras y hábitos. Como siempre, todo lo de Francisco se contradice. En puntos anteriores decían que no querían estructuras porque las consideran un obstáculo. Y ahora sí quieren una estructura, hecha a su gusto y contentillo mundano. Y las prácticas anticatólicas y anticristianas como se están viendo en el sínodo alemán y ya se están aplicando. En el punto 61 se expone el lado pro mujeres. Cito: desde todos los continentes llega un llamamiento para que las mujeres católicas sean valoradas. Y continúa: permitir que las mujeres lo hagan, participen, más plenamente en todos los niveles de la vida eclesiástica. Cierro comillas. El cauce del sínodo ha llevado a una situación borrascosa, al llenarse de pseudoconclusiones, pues la toma de decisiones que se toca en este punto, por sentido común, corresponde a los que forman el magisterio de la Iglesia. Si las mujeres colaboran en acciones de devoción y de apoyo en los planes parroquiales más que los hombres, es porque el posicionamiento de los hombres es de frialdad, dado a los compromisos de sus actividades que los llevan a ser apáticos, y que la Iglesia no los supo catequizar en las verdades de Jesucristo en sus tempranos años. Punto 62. La participación de las mujeres es un tema que los participantes en el sínodo incluyen, porque quieren responder al mundo y en especial a las feministas. Cito:
Las mujeres piden una iglesia a su lado, más comprensiva y solidaria en la lucha contra estas fuerzas de destrucción y exclusión. Continúa. La falta de igualdad de las mujeres en la iglesia se considera un obstáculo para la iglesia en el mundo moderno. Cierro comillas. Mas, sin embargo, a las verdaderas católicas no nos interesa ocupar un puesto de gobierno en la iglesia. Las verdaderas católicas que seguimos a Jesucristo estamos conformes con su voluntad y aceptamos que la barca de San Pedro sea gobernada por hombres, porque así lo dispuso Jesucristo. Las mujeres debemos ser, a imitación de la Santísima Virgen María, tan humildes que nuestra participación pase casi desapercibida. Mas, sin embargo, ahí estamos. Las verdaderas católicas buscamos ser como la Santísima Virgen María, catequizando y evangelizando en nuestros espacios de vida familiar, de trabajo y social, e inclusive dentro de la misma iglesia. El papel de la mujer es crear líderes católicos santos que conduzcan al pueblo de Dios, al reino de Dios. Esos líderes católicos santos son padres y madres de familia que van a liderar, guiar y educar a su pequeño rebaño que Dios les ha conferido, que son su cónyuge y sus hijos, para presentarlos inmaculados e intachables ante Jesucristo cuando Él les llame a cuentas. Los otros líderes católicos santos que forman las mujeres son los sacerdotes, y al igual que un padre de familia, Dios les encomienda un gran rebaño que son los miembros de su capilla, parroquia, diócesis, arquidiócesis, o bien el rebaño universal, es decir, la iglesia en su totalidad, a los que se debe entregar sin contemplaciones ni miramientos sentimentales, personales o intereses de cualquier tipo, ni volteando hacia atrás como lo hizo Jesucristo en la cruz, y así presentarse igualmente ante Jesucristo cuando les llame a rendir cuentas y responderle: hice todo lo posible por no perder a ni uno del rebaño que me diste. Francisco no ha valorado y sí ha menospreciado a las diversas congregaciones en que las mujeres laicas o consagradas colaboran, de acuerdo a la vocación y el llamado que el Señor les ha hecho, y a los talentos y carismas que les ha dado. Punto 63. Las participantes en el sínodo se quejan de que no hay reconocimiento del trabajo de las mujeres laicas y religiosas consagradas en la Iglesia, e inclusive la tachan de que hay sexismo, que no reciben un salario justo, entre otras cosas. Cito. Las mujeres se ven excluidas de funciones importantes en la vida de la Iglesia y sufren discriminación al no recibir un salario justo por las tareas y servicios que realizan. Las religiosas suelen ser consideradas mano de obra barata. Fin de cita. Con el respeto que merece la colaboración de las mujeres en la Iglesia, ellas tienen desde siempre en sus espacios de servicio para darle vida, en este caso a las parroquias. Francisco debe ver que cuando Jesucristo ve el atareamiento de Marta y el interés de María por las enseñanzas de Jesucristo, Jesucristo no le dice a los apóstoles: voy a integrar con ustedes a Marta y a María como apóstoles. Jesucristo tuvo la oportunidad de oro para hacerlo, pero no lo hizo. Y así podemos agregar a las piadosas mujeres que asistían a los apóstoles de la naciente iglesia. Si es por dinero, debo decirles a esas mujeres que hombre o mujer que presta un servicio a la iglesia es un apostolado y se hace por amor a Jesucristo, no con el afán de obtener una posición, un reconocimiento o una retribución monetaria. Las congregaciones religiosas no son mano de obra barata. Ellas consagran su vida a Jesucristo sin contar que hacen votos de pobreza. Si lo hacen por dinero o buscan un salario justo, se convierten en asalariadas, lo cual denigraría y devaluaría ante los ojos de Dios y la humanidad su consagración. Recordemos que no se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Para finalizar este punto citamos: en algunas iglesias se tiende a excluir a las mujeres y a confiar las tareas eclesiales a los diáconos permanentes. Cierro comillas. Los diáconos permanentes es uno de los 3 grados del orden sagrado y son hombres que tienen un llamado y una vocación dada por Dios. Estudian y se preparan para poder participar con toda propiedad y autoridad de acuerdo a su ministerio. Punto 64. En este punto siguen con su discurso feminista y de trato igualitario,
y concluyen que las mujeres reclaman ser diaconisas, como si se los hubieran quitado. ¿Cómo se atreven a reclamarle a Jesucristo? Cito: casi todas las síntesis plantean la cuestión de la participación plena e igualitaria de las mujeres. Continúa: la posibilidad de que las mujeres con una formación adecuada prediquen en los ambientes parroquiales, el diaconado femenino. Se expresan posturas mucho más diversificadas con respecto a la ordenación sacerdotal de las mujeres. Fin de cita. En el ámbito del servicio parroquial, las mujeres se abocan a la catequización de pequeños y grandes, haciendo con ello la preparación de los sabeles del pueblo de Dios, y también dan su tiempo a los centros de ayuda para diferentes espacios parroquiales. A Francisco, a los sinodales y a todas esas mujeres que tienen la tentación de ser sacerdotes, que Jesucristo no llamó a las esposas, mamás, suegras, hermanas, vecinas y conocidas de los apóstoles, o a la misma Santísima Virgen María, a que se integraran al cuerpo eclesial que él estaba formando. Ellas con su uso de razón ubicaron su posición. La misión de la mujer, como ya lo explicamos, es catequizar a su familia para que nazcan en ella hombres y mujeres de bien, tanto en las actividades públicas y privadas como espirituales, para que guíen en compañía de sus esposos vocaciones al servicio de Dios. Los puntos donde se analiza el tema de repensar la participación de las mujeres es solamente el diablo en el paraíso, una vez más tentando a Eva, ofreciéndole un trato igualitario, salario justo, reconocimiento con un puesto en la jerarquía de la iglesia, un diaconado y, ¿por qué no falta la monjita que ya se vio como futura párroca del templo y hasta papa? Están tratando de meterle ideas a las pobres religiosas, consagradas y laicas, para que caigan en la tentación de cambiar lo que Jesucristo instituyó y sean cómplices, en términos de Francisco y los sinodales corresponsables, de la apostasía. Aparte, si las mujeres se vuelven sacerdotisas, diaconisas, obispas, etc., no va a existir diferencia entre ir a una iglesia protestante y a una católica. Francisco está protestantizando la iglesia y los fieles vamos a tener que mantener tanto a la sacerdotisa como a su esposo e hijos, como lo hacen los protestantes, convirtiendo a la iglesia en un negocio, olvidando el verdadero llamado de Dios y convirtiéndolo en una profesión del montón. Punto 65. En este numeral nos presentan cómo la mujer es reconocida, porque ellas van a la vanguardia de las prácticas sinodales, y la iglesia sinodal ya tiene semillas, como buena ONG, que se está forjando, atendiendo a la justicia racial y étnica para las minorías. Francisco y los sinodales, en su miopía, no han valorado la labor desinteresada de las religiosas que se dan a las comunidades en las que se desenvuelven. Ellas predican con su ejemplo las virtudes de Jesucristo, calmando y mitigando las necesidades de esas comunidades. Ellas están sobre cualquier conclusión a modo de las respuestas del sínodo, pues viven su apostolado conforme a las enseñanzas de Jesucristo, cosa que Francisco y los sinodales con su sínodo tratan de poner a su modo esas enseñanzas, porque les pesa llevar la cruz de Cristo en el servicio al que se comprometieron, junto con sus perniciosos asistentes.